Tiene la palabra el asambleísta Franklin Samaniego. Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, luego de casi 2 años de debate en la Comisión de Justicia, de debate técnico, jurídico, entre todos los compañeros que conformamos parte de esta comisión, más de 60 comisiones generales, más de 89 proyectos de ley, hoy tenemos un informe para segundo debate que ha sido construido desde las diferentes perspectivas, desde quienes señalan lo correcto o lo incorrecto de una posición dentro de la sociedad. Sin embargo, de eso quiero iniciar leyendo algo que señala la Convención de los Derechos del Niño de 1994 y dice: la violencia es un problema social y cultural que afecta al desarrollo integral de las personas, vulnerando su derecho a la vida. Bajo esta premisa, me parece sumamente importante también hacer un paréntesis en mi intervención y remitir un saludo especial a quienes permanentemente realizan esfuerzos para lograr la definitiva independencia del ser, del saber y el poder. Hoy, en este mes de la independencia, donde queda claramente demostrado que solo el pueblo salva al pueblo. Dirán, ¿por qué esta reflexión? Pero es importante en lo personal y para los sectores que militan en la defensa de los derechos de todos y de todas, en particular de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Es preocupante, y aquí abro comillas, la reinstitucionalización del Estado, vinculada a un proyecto de corte neoliberal. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con las reformas al Código Orgánico Integral Penal? Y les voy a explicar por qué. Se ha disminuido la posibilidad de atención directa del Estado en la dimensión de prevención. Yo recuerdo, y cuando escribíamos esto, lo que decía mi padre: más vale prevenir que lamentar. Aquello es evidente cuando en el área social, a nivel del presupuesto, se sufrió reducciones desde el 15 a 95 puntos porcentuales en programas de atención directa. Ese desfinanciamiento en el área social, sumado a la desinstitucionalización, producen el debilitamiento en el área de prevención del Estado. Aumentan los costos de omisión y profundizan la deuda social. Lamentablemente, no es prioritario para este gobierno, como se cree, como por ejemplo temas como la flexibilización laboral, que es sinónimo de libertad, y aumenta el espíritu emprendedor, como lo señala Lenín Moreno, violentando los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Compañeros y compañeras asambleístas, estamos firmemente convencidos de que el derecho penal es de última ratio. Creemos en el rol preventivo del Estado y la necesidad de no escatimar esfuerzo alguno para prevenir las conductas penalmente reprochables. Son el horizonte que por antonomasia corresponde al modelo de Estado constitucional de derechos y justicia demandados por la sociedad. En el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, quisiera presentar algunas reflexiones vinculadas a la importancia de proteger a la sociedad, al ciudadano, pero en particular a los niños y a los adolescentes como un grupo de atención prioritaria. En todos los cuerpos legales en los que la Asamblea Nacional, como garante normativo de derechos constitucionalmente, genere, y en especial en cuerpos normativas como el COIP. Al respecto, me permito señalar algunas reflexiones. Primera, el proyecto de reforma que estamos discutiendo amplía las inhabilitaciones para el ejercicio de una profesión, empleo u oficio establecidas en el artículo 65 del COIP vigente, para que cuando una persona que haya sido sentenciada con una pena privativa de la libertad en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes,
Se impondrá la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo u oficio por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad, siempre que el ejercicio de dicha profesión, oficio o empleo implique contacto directo con niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, en el mismo sentido y apostando por promover una rehabilitación social que no sea escuela de perfeccionamiento del infractor, se incorpora en el artículo 62 vigente la posibilidad de imponer la obligación de las personas sentenciadas de tratamiento, capacitación, programa o curso cuando hayan sido sentenciados por delitos contra la integridad sexual reproductiva de niños, niñas y adolescentes. En el tercero, en el caso del artículo 84, se refuerza el tipo penal de desaparición forzosa, pues actualmente el tipo penal se circunscribe únicamente cuando actúan agentes del Estado. Lo que se hace es ampliarlo para que en el tipo penal también se aplique cuando actúen grupos armados organizados, pues como nos faltan Santiago, Andrés y aún nos faltan 3 más, el país demanda inseguridad, fronteras vivas, no violentas, calles por donde podamos transitar. En la encuesta que quiero mencionar, el 93% cree en el aumento de la delincuencia. Frente a esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Solo reformas al COIP? Me pregunto de la responsabilidad también de las autoridades del gobierno central de la seguridad. En el número 4, en el artículo 127, en reconocimiento al derecho internacional humanitario y en tutela del derecho internacional de protección de niñas, niños, adolescentes, se fortalece el tipo penal determinado los sujetos de responsabilidad, así como la disposición vigente solamente aplica cuando existe conflicto armado. La reforma en la actualidad, como se plantea, impone la sanción a quien reclute niños, niñas y adolescentes para las Fuerzas Armadas y grupos armados, aun cuando no exista conflicto armado. Y un tema que sin duda alguna ha llamado a muchos de nosotros a debatir, pero quiero enfocarlo desde lo que determina el Comité de los Derechos del Niño en las recomendaciones establecidas en el numeral 34, literal C, y 35, literal C, que textualmente señala: el comité toma nota de la información relativa al Plan Nacional de Salud Sexual, Salud Reproductiva 2017-2021, pero expresa profunda preocupación por los obstáculos al acceso a los servicios de aborto y prácticas de aborto peligrosos. Así recomienda se estudie la posibilidad de despenalizar el aborto. Es por eso que en el artículo 150, siguiendo estas recomendaciones y de 5 comités y organizaciones internacionales, se plantea si el embarazo es consecuencia de una violación, incesto o inseminación consentida. Quiero compartir con ustedes unas reflexiones que nos hizo llegar el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que habla de un tema sumamente importante como es la revictimización de las víctimas de violencia sexual. Y dice lo siguiente, son 3 párrafos. Al obligar a las mujeres y niñas a tener hijos o hijas producto de una violación, se les revictimiza porque fue víctima de un delito. En los casos de incesto, para situaciones se agrava. Un niño o niña crecerá en un hogar donde ya es evidente que existe riesgo a vivir en violencia sexual. Una mujer o niña violada ha sufrido un trauma que le durará por toda la vida, pero además muchas veces son estigmatizadas socialmente y viven una vida llena de culpa, que se incrementará si son obligadas a una maternidad forzada. De igual manera, si se le criminaliza para que se realice un aborto, son doblemente estigmatizadas y culpabilizadas. Los embarazos productos de una violación no se pueden catalogar siquiera como embarazos no intencionados, sino como embarazos obligados o embarazos forzados. Frente a ello, es necesario plantearse una pregunta que hoy quiero dejarla planteada en este pleno. ¿Cómo el Estado puede considerar justicia y una reparación integral a víctimas de una violación cuando se le obliga a parir y criar hijos o hijas frutos de una violación? Asimismo,
por lo expuesto, por la vida, por nuestras niñas, por nuestros niños, porque nuestras niñas no deben ser obligadas a ser madres ni a ir presas por decidir. Saludo que este tema se lo debata y que haya llegado hasta un segundo debate, hasta este pleno de la Asamblea Nacional, con un informe que estoy seguro que va a ser aprobado. En sexto lugar, en el sentido de lo que anteriormente he señalado, considerando que según datos de la Fiscalía General del Estado, entre el 85 y el 90% de los agresores a niños, niñas y adolescentes son parte del núcleo intrafamiliar, el lugar en donde los niños, niñas y adolescentes deben tener mayor seguridad. Hemos planteado, y así lo hemos consensuado, se incorpore como delito autónomo el delito de incesto, que antes era solo un agravante, pues es lamentable, pero se estima que el 35.6% de las vulneraciones a la integridad sexual y reproductiva se produce por miembros cercanos al núcleo familiar. Y en los casos en los que las víctimas son niñas y adolescentes, el porcentaje es de 73.6% en lo que sería esta conducta. Muy grave estos datos que estamos poniendo en consideración. Tiempo, por eso señor asambleísta. creo que una familia que garantiza derechos, que protege a sus miembros y que cumple con su rol y responsabilidad, debemos impulsar esta reforma. Para finalizar, hay algo sumamente importante. En el artículo 610 se incorpora la posibilidad del juzgamiento en ausencia. Y es un tema que lo hemos debatido en todos los espacios, inclusive en el debate constitucional, en el marco y en el bloque de constitucionalidad. Pero ahí tenemos que tener en cuenta el principio de tutela, del principio de interés superior del niño, de los niños y adolescentes, que propone permitir que exista, no permitir que exista impunidad en estos casos. Lo que hemos planteado, compañeros asambleístas, es de que una persona pueda ser juzgada en ausencia, aunque este proceso nos permita adicionalmente tener la posibilidad de llegar a tener una sentencia, lo que no sucede en este momento. Y aquí quiero evidenciar algo más. La propuesta de la consulta popular de la imprescriptibilidad no nos ha dado una solución, no nos permite tener la posibilidad de materializar la prueba al pasar los años. Yo creo que el juzgamiento en ausencia puede ser una alternativa. Y para finalizar, nuestro compromiso es seguir siendo y trabajando por los derechos de la niñez, la adolescencia de nuestro país, recalcando que aunque estamos conscientes de la necesidad de prevenir antes que castigar, exhortamos a los compañeros y compañeras asambleístas a apoyar este bloque de reformas del COIP, que significa ratificar ese compromiso con la niñez y la adolescencia. No olvidemos que trata el Estado a las niños y niñas es el mejor reflejo de un gobierno, por la vida, por la dignidad, por la autodeterminación y la reparación de las víctimas, la no impunidad. Creemos y planteamos esta reforma porque estamos convencidos que ni un derecho menos para ninguno de los ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias.